esperando a los últimos. Todavía hay varias personas en la sala de espera ingresando. Ya, en honor al tiempo vamos a ir partiendo. Voy a repetir lo que dije recién solamente por los últimos que han ingresado. Dado lo masivo del espacio, vamos a mantener la metodología de tener los micrófonos apagados para que funcione bien. Los expositores van a abordar muchas de las preguntas que probablemente tienen, pero si no, de todas maneras vamos a ir recogiendo preguntas por el chat para ir respondiéndolas. También ya estamos cerca nuevamente de llegar al límite de capacidad del Zoom. Por lo que si queda afuera, me silenciaron. Tengan la tranquilidad de que vamos a grabar la instancia y que se va a subir a la página del Senama. Por lo mismo también contarles que está siendo grabado. Sin más, quería dejarle la palabra a Pablo Pizarro, encargado nacional de la estrategia COVID por parte de Senama, que nos va a introducir a esta instancia. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar nuevamente en esta instancia de información sobre lo que se viene de vacunación para los establecimientos de larga estadía. La verdad es que ha sido un proceso bastante dinámico, rápido, y yo creo que en algunos casos impensado que en menos de un año ya tuviéramos 2 vacunas, o sea, 3 vacunas aprobadas en Chile para poder inmunizar y poder lograr de alguna manera un mayor cuidado, sobre todo de las personas mayores. Y en ese sentido, hay de las 3 vacunas que están autorizadas en Chile, hay una en particular que se aprobó hace pocos días y que es el foco de esta conversación, que es la vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac. Y de esa es la que queremos concentrarnos el día de hoy, de que los especialistas que hoy nos acompañan, que está el doctor Brown, que es geriatra y epidemiólogo, que nos haga una presentación de qué se trata esta nueva vacuna que se aprobó, que es Sinovac. Y también nos va a acompañar el doctor Jaime Hidalgo, que él es el vicepresidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Un tema que es súper importante para nosotros es poder informarlos a ustedes para que puedan tener toda la capacidad, así toda la información necesaria para tomar esta decisión de la vacunación en su personal, en las personas que trabajan con las personas mayores, y también a los propios adultos mayores, y también que se las puedan traspasar a los tutores. Un tema sobre la logística de esta vacuna, en el respecto a la logística, esta vacuna, como llegó de manera masiva, son más de 2 millones de vacunas que ya contamos en Chile y se están distribuyendo a todas las regiones del país, es que este trabajo va a ser coordinado por el Ministerio de Salud, por el Programa Nacional de Inmunización, pero el que ejecuta es la atención primaria, y en algunos casos puede ser también las Seremías de Salud con los equipos especiales que han contratado para este proceso de vacunación. Entonces, cada una de las comunas, con sus centros de salud familiar, los CESFAM, los consultorios, son los que van a ir poniéndose en contacto con cada uno de los establecimientos de larga estadía para ir definiendo ya fechas exactas del proceso de vacunación en establecimientos de larga estadía. En el calendario inicial que se publicó el día de ayer, señala que a partir del miércoles al viernes, sería la vacunación para los establecimientos de larga estadía.
esto podría sufrir algún cambio dependiendo de la realidad de cada una de las comunas. Por eso va a ser súper importante el contacto que se genere desde la atención primaria hacia sus establecimientos. Dos aspectos importantes tienen que ver con las nóminas, que me imagino que nosotros le hemos compartido a ustedes nóminas para que nos hagan llegar información sobre las personas que están con disposición a vacunarse. Esas nóminas, ya con lo que nos entregaron de información en las semanas anteriores, por eso nosotros ya le hicimos entrega de toda esa información al Ministerio de Salud y ellos ya saben con esa información cuáles son las dosis totales que deberían tener para cada uno de los establecimientos de larga estadía. Ahora bien, dado que hay un cambio en el tipo de vacuna, que desde Pfizer, que era hasta la semana pasada, y ahora con Sinovac, lo que les vamos a recomendar, y se lo vamos a hacer llegar por correo luego de esta reunión, es una manifestación de voluntad, tal como fue el consentimiento informado para la vacuna anterior, para que ustedes, a las personas que no puedan manifestar su voluntad en el momento de la vacunación, solamente ese grupo de adultos mayores, que tienen que solicitarle a los tutores que firmen la manifestación de la voluntad del uso de la vacuna, le haremos llegar este documento para que ustedes puedan obtenerlo, donde nosotros en estos consentimientos van a ser más generales en no casarnos con una vacuna, porque el día de mañana se van a ir aprobando otro tipo de vacuna, sino que va a señalar una frase que es para las vacunas que el Ministerio de Salud sea la que disponga para cuidar a la población. Entonces, este nuevo manifestación de voluntad será enviado a sus correos posterior a esta reunión. Lo importante acá, y también que nos han comunicado a ustedes que le está ocurriendo, es que del CEFAM también le está viendo información similar. Acá, ahora el proceso de vacunación no dejó de ser centralizado, sino que pasa a los territorios, hay algunas comunas que pueden, debido a sus realidades locales, pedir información adicional o que hayan puesto un consentimiento distinto, ¿ya? Acá lo importante es que exista el documento para esas personas. El formato, porque algunas comunas que ya no han hecho llegar consentimientos que le han llegado, pueden haber cambiado un poco el formato o puesto el logo del CEFAM. La idea es que exista el documento. Entonces, si les sale más fácil a usted tener el documento que le envía el CEFAM y ese utilizarlo como consentimiento o utilizar el que le estamos mandando nosotros, indistintamente, ambos sirven. La idea es que sea lo más fácil para ustedes para poder sacar estos consentimientos, pero sí que exista una validación de que hubo una manifestación de voluntad de los tutores debido a que el propio adulto mayor no la puede manifestar el día de la vacunación. ¿Ya? Entonces ahí va a ser súper importante que ustedes puedan poder hacer el acto, pero indistintamente cuál es el documento que van a usar. Sí, quiero resaltar, porque también acá hay equipos también están conectados gente de la atención primaria, que cada una de estas, de los equipos de atención primaria en las comunas, van a ir contactándose con ustedes para poder ir ya definiendo fechas exactas. Todo esto, como recién ayer llegaron las vacunas, están en desarrollo estas coordinaciones. De hecho, antes de entrar a este Zoom, está conversando con la jefa de la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud para poder seguir coordinándonos respecto a la información que le hacemos llegar a ustedes, ¿ya? Eso con respecto al tema un poquito más logístico-administrativo. Y ahora queremos pasar a la parte... Pablo, ¿sí? Perdona, es que solo viendo varias de las preguntas que están saliendo, y para aclarar, el consentimiento no es obligatorio, pero sí es importante como medida de resguardo que les puede servir a ustedes mismos si es que, en el fondo, el residente no puede manifestar su voluntad. Pero, por lo mismo, y sabiendo que esto cambió ahora y que esto es más encima, esos son documentos que ustedes pueden guardar, que no necesitamos que nos remitan. Por eso yo estoy viendo que hay muchas preguntas, muchos comentarios en relación a la preocupación sobre los tiempos.
Esto no es que vamos a pedir desde Senama esta nómina, ni que desde Salud se la van a pedir para vacunar o no, pero de todas maneras les puede servir. Y también respecto a si es Sinovac, si es Pfizer, acá hay que entender que lo que hay hoy día con mayor disponibilidad es Sinovac, porque Pfizer, y justo un poco después de que tuvimos la primera reunión, avisó que iba a limitar las cantidades que estaban dando porque está con cambio en sus fábricas en todo el mundo. Pero de igual manera tenemos que entender que es un beneficio muy grande que se esté poniendo nuevamente a los residentes de LEAM como prioritarios para esta vacunación, que es la que está hoy día disponible. Y que en ese sentido es una herramienta muy concreta para cuidar a las personas mayores. Y por eso también el objetivo de esta reunión es explicar cómo es la nueva vacuna y que nos podamos informar al respecto. Perfecto. Entonces ahora lo que nos queremos enfocar en esta reunión es sobre aspectos más técnicos de la vacuna y cuáles son sus recomendaciones. Y quiero dejar con ustedes a el doctor Jorge Brown para que nos cuente sobre la vacuna Sinovac. Don Jorge Brown, doctor. Mientras se conecta el doctor Brown, decirle que todas las preguntas que están haciendo por el chat las vamos a ir registrando y luego de las dos siguientes intervenciones las vamos a ir respondiendo. Juan Eduardo, que lo botó en el sistema y está tratando de entrar, así que Ya. vamos a necesitar que una persona, estamos justos. Así para quien no acepte en persona, ya, un segundo, que como estamos en la máxima capacidad, ahí está. ¿Me escucha? Ahí sí, doctor. Mil perdones, la verdad es que por alguna razón me botó el Zoom y tuve que volverme a conectar. Antes de empezar, agradecerle a todo su tiempo. Yo creo que esta instancia es tremendamente importante. Obviamente las dudas que hay son tremendamente razonables, importantes y en la presentación que voy a hacer voy a tratar de que sea lo más breve posible para dar tiempo de responder a las dudas que vayan apareciendo. ¿Ya? Para los que no estuvieron en la presentación previa, donde hablamos de Pfizer, quería empezar comentándoles de que la verdad es que es una oportunidad muy grande tener una vacuna y no la podemos dar por hecho. Los avances de la medicina en el último tiempo han sido enormes y han permitido que los procesos de generación de vacunas se generen en un periodo tan corto como un año, habiendo pasado todos los chequeos de seguridad y todas las fases de estudio necesarios para la aprobación. Y hoy día tener una vacuna, sobre todo para las personas mayores que viven en el EAM, significa una gran oportunidad. Entonces, hoy día me voy a referir principalmente a la vacuna Sinovac, ya que es
Ya hablamos de Pfizer y probablemente en otras instancias tendremos que hablar de otras vacunas, ¿ya? Pero hoy día, principalmente las preguntas, ojalá que las centremos en esta vacuna. El tipo de vacuna es un virus inactivado, que probablemente también va a generar dudas, y yo tengo una diapositiva preparada para eso, para explicar qué significa virus inactivado. Y la efectividad que conocemos de esta vacuna es, ustedes probablemente en la prensa han escuchado distintos números, y es importante entender por qué existen estos números. Porque la efectividad de la vacuna Sinovac es para distintas gravedades de coronavirus. Eso quiere decir que lo que sabemos hoy día es que es 50% efectiva para prevenir una enfermedad muy leve, es decir, aquellas enfermedades que ni siquiera requieren una evaluación médica, pero es 100% efectiva para los casos graves que necesitan una hospitalización, ventilación mecánica y tienen riesgo de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que la mejor evidencia que tenemos hoy día nos indica que la vacuna Sinovac no evita necesariamente que nos contagiemos de coronavirus, pero sí es efectiva para evitar un coronavirus grave, ¿ya? Que requiere hospitalización y conlleva riesgo de muerte. La administración de esta vacuna es en 2 dosis y es en 28 días de diferencia. Los 28 días hay una diferencia entre que algunos países la están ocupando cada 14 días, que probablemente ustedes también lo han escuchado en la prensa, y hay otros países que lo están ocupando cada 28 días. En Chile va a ser 28 días porque por los estudios locales que se están haciendo a cargo de la Universidad Católica han demostrado que 28 días tendría una mejor efectividad que 14 días. La administración es muscular y el almacenamiento es refrigeración entre 2 y 8 grados. Este último punto de refrigeración es una gran diferencia con la vacuna Pfizer. ¿Qué nos permite la vacuna Sinovac con respecto a otro tipo de vacuna? Permite que la logística de la administración sea mucho más realista y factible de implementar. Muchas veces en el fondo el lote de vacunas, de 5 vacunas, de Pfizer tiene que ir con unos hielos secos, que en total pesa 30 kilos. Si se abre esa caja, hay que usar todas las vacunas en un periodo corto de horas, y por lo tanto la verdad es que la logística es muy difícil y para algunos lugares impracticable, diría yo. Mientras que esta vacuna funciona como una vacuna de influenza, donde puede mantenerse refrigerada y se abren una a una las vacunas, y permite que si llegó alguien más o si tengo que vacunar a alguien más pueda abrir la caja de vacunas, cerrarla y no se pierda en el fondo la seguridad y esa cadena de frío necesariamente. La protección de las vacunas, hoy día el momento exacto y cuándo yo obtengo las vacunas todavía es momento de debate, no se está muy seguro. Sin embargo, los expertos concuerdan que la protección se iniciaría 7 días después de la segunda dosis. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me pongo la vacuna el 3 de febrero, mi segunda dosis me tocaría alrededor del 3 de marzo. Y a contar de 7 días después, es decir, el 10 de marzo, habría cierto consenso que ya hay cierta inmunidad conseguida con la vacuna. ¿Cuáles son los eventos adversos o los ESAVI que son esperables con esta vacuna? Son principalmente locales, donde en el sitio de inyección, que son dolor, hinchazón, endurecimiento de la piel, picazón, y dolor local, ¿ya? También en un grupo menor de personas pueden haber síntomas locales, generales o sistémicos, que son dolor de cabeza, fatiga, dolor de músculo, dolor de hueso, tos, escalofrío, diarrea, reacciones en el fondo cutánea y hasta fiebre, ¿ya? Eso es en pocas personas, pero también está descrito que puede pasar. Ahora, una de las preguntas que sale frecuentemente dentro del chat y nos han preguntado previamente
es porque esta vacuna inicialmente no fue aprobada para personas de mayores de 60 años y después sí fue aprobada, ¿ya? Y la razón es que las vacunas se aprueban en función de la evidencia que hay para el grupo etario, ¿ya? Al momento de la aprobación de Sinovac por el ISP, la información que se tenía hasta esa fecha era básicamente información de los estudios de Brasil, donde el número de personas mayores incluidos era muy menor y por lo tanto no se tenía información suficiente y por lo tanto como una medida cautelar, el ISP decide no autorizarla hasta tener mayor información. Sin embargo, es importante mencionarles que hoy día uno de los estudios grandes de esta vacuna se está llevando en Chile, liderado por la Universidad Católica, en centros que de la región metropolitana y de Valparaíso, en donde se enrolaron pacientes mayores de 18 años y sin un límite de edad. Los resultados de este estudio fueron presentados al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud, revisando esos datos, consideró que es segura la vacuna para personas mayores y por lo tanto se decidió autorizar para personas mayores a 60 años. También hay muchas dudas con respecto a qué significa que qué significa que esta vacuna sea un virus inactivado. Un virus inactivado, las vacunas con virus inactivados son vacunas que se vienen ocupando hace mucho tiempo, se vienen ocupando, por ejemplo, para el polio, para la hepatitis, para la rabia, son vacunas que todos nosotros nos hemos puesto, probablemente los que estamos en este chat, y básicamente son creadas a partir de el coronavirus en particular, que son debilitados o que han sido destruidos con productos químicos. Básicamente lo que se hace en el caso particular de esta vacuna es que mediante productos químicos se inactivan el virus propiamente tal, evitando que la capacidad de reproducirse nuevamente, es decir, en la información genética que se da al interior de esta figura está destruida y por lo tanto este virus no se puede replicar en nuestro cuerpo. Ahora, sí contiene partes del virus que son claves, entre paréntesis las patitas, que son las partes rojas en el exterior del virus que se muestra en esta figura, son las que se llaman la proteína spike, que es la puerta de entrada o es el lugar donde nuestro sistema inmunológico reconoce al coronavirus. Esa parte del virus se mantiene intacta y por lo tanto nuestro cuerpo al inyectar esta vacuna reconoce esta proteína en específico con el fin de que cree anticuerpos y inmunidad y le enseñe a nuestro sistema inmune cómo se ve un coronavirus, aunque este no sea infectante, le enseñe cómo es un coronavirus con el objetivo de que cuando nos veamos expuestos nuevamente tengamos un sistema inmunológico preparado para combatirlo. La información de contraindicaciones publicada por el Instituto de Salud Pública es bastante en casos muy seleccionados, menciona que no se puede utilizar. ¿En qué personas no se puede utilizar? En personas que hayan tenido antecedentes de una alergia grave, ¿ya? Grave, en el fondo previa, y cuando me refiero a alguna alergia grave, significa sugerente de anafilaxia. ¿Qué es lo que es una anafilaxia? Es cuando un medicamento o alimento me produce una alergia brusca, de rápida instalación, que muchas veces genera compromiso de vía aérea, es decir, con dificultad para respirar, y la persona necesita ser trasladada de manera urgente al servicio de urgencia para administrarse medicamentos, como por ejemplo adrenalina. Esos tipos de personas que hayan tenido ese tipo de reacciones no pueden vacunarse con esta vacuna. Otra contraindicación conocida son aquellas personas que tienen una enfermedad febril aguda, cualquiera sea la causa, puede ser coronavirus u otra enfermedad febril aguda, como por ejemplo una pielonefritis o una neumonía por alguna otra causa.
aquellas personas deberán retrasar su dosis hasta que hayan pasado el evento agudo. Las personas que están teniendo un coronavirus agudo, de nuevo, no se pueden vacunar y tendrán que esperar que haber pasado el coronavirus para poder vacunarse. Ahora, nuevamente esto, para aquellas personas que no estuvieron en la presentación previa, existen muchas dudas y probablemente algunas que vamos a alcanzar a contestar hoy día, algunas que no vamos a alcanzar a contestar hoy día. Y probablemente hoy día muchos de ustedes están solicitando información para poder transmitirle a los apoderados, al resto de su comunidad, y una forma estandarizada o homologable de información que contiene frases claves a preguntas frecuentes en la página de gov.cl Yo Me Vacuno. En esta página ustedes pueden encontrar tarjetas de mito y de verdades que ustedes pueden compartir por WhatsApp o para la misma página web, que incluyen preguntas tan frecuentes como las que ven en pantalla y con respuestas simples que los pueden ayudar a transmitir la información de la mejor forma posible. Entonces, sin demorarme más y sin quitarles tiempo en dar explicaciones, le devuelvo la palabra a Juan para poder guiar la conversación, y quedaré abierto a poder responder las preguntas que vayan saliendo. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor. Le doy la palabra a Pablo Pizarro ahora, que quería explicarnos unas cosas antes de pasar a la presentación del doctor Jaime Hidalgo. Pablo. Ya, sí, muchas gracias. Estábamos leyendo sus consultas y opiniones que tienen en el chat, y de verdad las acogemos, y son de verdad es muy entendible el gran esfuerzo que hicieron ustedes consiguiendo los consentimientos en la eventualidad de que la vacuna iba a ser Pfizer. La verdad es que estos cambios ocurrieron, de hecho, el día de ayer con la llegada de estas nuevas vacunas, y también entendiendo de que la logística que produce la vacuna de Pfizer, como ustedes saben, hay que mantener una refrigeración en menos 70 grados. Una vez abierto el vial, no se puede ocupar luego de 6 horas. Entonces, toda esa logística hacía mucho más complejo el poder llegar a todos los CELIAM del país. Y es por ello que se tuvo que cambiar. Esa fue una de las razones. Y lo otro importante es la llegada de esta nueva vacuna de Sinovac, que tal como el doctor Brown acaba de presentar, es una vacuna que es segura para las personas mayores y es eficaz para prevenir, sobre todo, efectos graves, que generen una enfermedad grave y fallecimiento. Entonces, la verdad es que nosotros en este tema del consentimiento, que puede ser el tema más complejo, nosotros los queremos apoyar lo más posible a ustedes, transmitirles toda la información para que a su vez ustedes se la puedan hacer llegar a los tutores que firmaron en la ocasión anterior, porque se puede dar el caso, y también eso es súper importante, dado que hay un cambio de vacuna, nosotros también queremos dar la oportunidad de que libremente las personas puedan volver a evaluar su decisión de la vacunación, producto que se hará con otra vacuna. Todo esto se lo vamos terminando esta reunión, por eso es súper importante las consultas, las opiniones que tienen ustedes, y recibir esa información, porque terminando esto, que nosotros les vamos a enviar todo por escrito, tal como le hemos hecho llegar las anteriores planillas de solicitud de información y los consentimientos, para que ustedes también lo puedan comunicar a los tutores de las personas mayores residentes de los ELIAM. Insisto en el punto que entendemos de verdad el enorme esfuerzo que han hecho ustedes por conseguir esos consentimientos, pero la vacunación con Pfizer, por ahora, de la información que tenemos hoy, es que no se va a producir con esa vacuna en los CELIAM, sino que con esta vacuna que es Sinovac. Por eso le estamos entregando la información para que sepan cómo funciona la vacuna y cuál es la recomendación de los especialistas. Después puedo seguir respondiendo las
cada una de las consultas que van apareciendo, pero ahora quiero dejar con ustedes al doctor Hidalgo, que es geriatra y el vicepresidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Doctor Hidalgo, por favor. Bueno, un cordial saludo para quienes están participando de esta instancia. Yo creo que para todos en general, más allá, digamos, de nuestro interés como sociedad científica, de que haya una difusión adecuada de la información que hay con respecto a cada una de las vacunas que se están aprobando a nivel nacional, es obviamente el interés de que todos, obviamente, no solamente estemos informados, sino que tengamos una confianza en cuanto a que en el fondo no solamente el contexto de la vacunación, sino la continuidad también de las otras medidas que se han difundido a nivel, digamos, de todo este fenómeno, digamos, de todo este proceso de la pandemia, como son la parte de la higiene de las manos, el uso de la mascarilla, la condición también de distanciamiento preventivo. Ya todo eso obviamente nos va a ayudar a poder que logremos avanzar dentro de este proceso de pandemia. Ahora, con respecto a la vacuna, digamos, recientemente aprobada, que es la Sinovac, el doctor Braun justamente hizo una presentación muy exacta de lo que en el fondo sabemos de la vacuna. En el fondo nosotros tenemos una multiplicidad de información que llega del extranjero con respecto a las distintas vacunas que existen y no hay una todavía certeza en el fondo, ya si una es superior a la otra. Todas en el fondo ya tienen un objetivo en común y es en el que logren evitar las complicaciones más severas desde el punto de vista clínico que llevan a hospitalizar, a dejar, digamos, o llevar al paciente a una unidad de cuidados críticos y obviamente a prevenir la muerte. Y eso es más o menos transversal en lo que sabemos de las vacunas hasta ahora. Lo que todavía efectivamente falta con más claridad es el fondo de la parte de la seguridad. Lo que sabemos, por ejemplo, de la Sinovac, que es una de las vacunas que se están estudiando acá en Chile, ya es un estudio que hasta ahora ya nos ha dado algunos avances con respecto a justamente la parte de la seguridad. No hay hasta ahora, por lo que nos explicaron, ya eventos complejos, severos, graves, que hagan dudar o desconfiar de la efectividad de la vacuna y justamente las complicaciones que son lo que queremos que se eviten dentro del proceso, digamos, sanitario que estamos viviendo, es obviamente ya una, digamos, seguridad en el contexto de que en el fondo se están previniendo ya a través de los estudios que hay, ya con implicaciones que son las que queremos que en el fondo evitemos y obviamente no saturemos el sistema de salud, que es una de las situaciones que ya vivimos en la primera ola, muy compleja y obviamente en ese contexto pues avanzar con las vacunaciones es muy importante. Yo leo varias preguntas y yo creo que quizás ahí vamos a ir un poco dando solución, digamos, a ellas. En general, toda persona mayor debiera ser efectivamente vacunada. Como bien dijo el doctor Braun en su presentación, las condiciones de una alergia conocida a alguna de los elementos de la vacuna o de vacunas previas. Y la reciente, digamos, la reciente situación en donde haya tenido un episodio febril o una descompensación de sus patologías crónicas, si eso ha ocurrido recientemente, obviamente habría que posponer el momento de la vacunación. No sería ese el instante.
sino hasta que el paciente no solamente se estabilice, sino que además pues estemos tranquilos de que puede recibir sin complicaciones la vacuna. Con respecto a lo que son condiciones ya más específicas en condiciones mórbidas, por ejemplo, ya aquellas personas que son usuarios de tratamiento anticoagulante no tienen contraindicación de usar la vacuna. Lo que sí es que quien aplique la vacuna, dado que es una inyección intramuscular, tiene que usar o hacer una compresión mucho más prolongada del sitio de punción para evitar que se generen hematomas o complicaciones locales desde el punto de vista de la aplicación de la inyección. Y con respecto a los pacientes que tienen patologías autoinmunes, ya si son pacientes que tienen su condición de enfermedad autoinmune controlada, no tienen complicación, pero sí, en el fondo, cuando hay un paciente que tiene una condición desde el punto de vista de descompensación de su patología autoinmune, ahí es preferible esperar y evaluar junto con el médico tratante ya la posibilidad de que este paciente se pueda aplicar su terapia en algún momento. ¿Ya? Veo también preguntas con respecto a pacientes oncológicos. También depende mucho de la condición oncológica en la que esté. Sin embargo, si el paciente está estable, está tranquilo, tiene alguna condición oncológica que es mucho más de lenta evolución, esos pacientes perfectamente pueden ser, digamos, candidatos a aplicarse una vacuna, ¿ya? La condición ya obviamente de una paciente que tiene un avance en su cáncer, probablemente ahí habría que, obviamente con el mismo equipo tratante, analizarlo, pero la condición ahí ya sería, digamos, mucho más relacionada a la probabilidad que el paciente pueda descompensarse producto de los efectos adversos que tiene esta vacuna. El doctor Brown ahí ya mencionaba que los efectos adversos más comunes pasan por dolor de cabeza, malestar general, sensación de dolor articular, de dolor muscular, de tener cambios en el apetito. Hay algunos pacientes mayores que son muy frágiles, que son muy vulnerables y que obviamente esta situación, esto lo puede efectivamente descompensar. Pero eso es una condición que desde el punto de vista clínico hay que ir individualmente viendo caso a caso en esos pacientes más vulnerables o más frágiles. La mayor parte de las personas mayores debieran, así como con la vacuna de la influenza, ser vacunados. Y en ese contexto, obviamente, uno debe, obviamente, vigilar las condiciones clínicas o de salud con las cuales la persona mayor esté en ese minuto pasando. A ver, ¿qué otras preguntas tenemos por aquí? Aprovechar el espacio porque veo que ya está respondiendo algunas preguntas del chat, pero se ha escrito mucho, así que estamos recogiendo las principales y lo que voy a hacer yo es ir derivándosela entre usted, Pablo, y el doctor Brown. Y la primera y principal que ha salido mucho, quería hacerse al doctor Brown, ¿por qué se cambió la vacuna? Sí, muchas gracias, Juan. A ver, con respecto a las vacunas, diría yo que lo primero a entender es que este es un bien público extremadamente escaso en el mundo, ¿ya? Las vacunas en el mundo hoy día, la producción está teniendo problemas por falta de, ¿cómo se llama?, de stock de algunos componentes de vacuna, por metas que no están pudiendo ser cumplidas por muchos de los fabricantes, y temas de escasez de vacunas hoy día diría que son casi en todas partes del mundo. De hecho, los planes de vacunación de Europa están siendo retrasados. Países como Bélgica han tomado la opción de no sacar vacunas del país hasta completar sus propios calendarios. O sea, el sentimiento que hay en este chat de cambios de vacuna y de dinamismo
es parte de un tema mundial de escasez de producción, y es que básicamente se tiene que vacunar a casi la totalidad de la población en el mundo, con ciertos criterios ¿cómo se llama?, de priorización, obviamente, y los fabricantes están teniendo problemas para cumplir las metas, y por lo tanto los distintos países han ido ajustando sus estrategias de vacunación para dar la respuesta más rápida a las personas que necesitan las vacunas con máxima urgencia. Máxima urgencia. El cambio, y ahora hablo como Jorge Brown y técnico, absolutamente desde el punto de vista como de geriatra, el cambio a Sinovac significa un cambio básicamente muy práctico y real, que es la mejor alternativa que existe hoy en día para poder proteger a los adultos mayores cuanto antes. Lamentablemente, a medida que pasa el tiempo, día a día significa un día de riesgo, y muchos adultos mayores no pueden correr el riesgo de, teniendo en el fondo una alternativa de protección que ha demostrado ser segura, poder pasar tiempo desprotegido. Entonces, como resumen, el tema del cambio de vacuna, quiero decirles que es un tema que es mundial, es por falta de producción, y está obligado a los países a cambiar permanentemente las estrategias de vacunación para tratar de que las poblaciones que sean priorizadas puedan tener su vacunación lo antes posible, y la vacuna lo antes posible. Gracias, doctor. Y en la misma línea, y aunque ya se respondió, tengo otra pregunta que dice: en las noticias apareció que Sinovac no estaba aprobada para mayores de 60. Entonces, a ver si voy a explicar eso. También, aunque ya se dijo las diferencias generales entre Pfizer y Sinovac, que es una pregunta que sigue saliendo. Y también qué pasa con las personas que ya se vacunaban con Pfizer en la primera dosis. Voy a tomar primero la última pregunta, que es la más concreta. Aquellas personas que ya se vacunaron con Pfizer, su segunda vacuna va a ser con Pfizer, porque en el fondo tiene que ser con la misma vacuna, y esas personas recibirán su segunda dosis. Y con respecto a, ¿cómo se llama?, el tipo de vacunación, las diferencias con Pfizer y Sinovac son tecnologías que son distintas. La tecnología de la vacuna Sinovac es una tecnología de vacunas que no hemos puesto, como dije, está en la vacuna del polio, está en la vacuna de la rabia, está en la vacuna de la hepatitis. Probablemente la gran mayoría de nosotros no hemos puesto estas vacunas anteriormente, y las diferencias básicamente son que hay una tecnología que es distinta, pero ambas, y se puede, hasta el mejor conocimiento que tenemos, en el fondo, ambas protegerían para un COVID grave. Eso es lo importante de transmitirle. Ambos protegerían para un COVID grave. Y en ambos casos también el perfil de seguridad es similar, y donde no se han demostrado efectos severos graves hasta la fecha. Perfecto, muchas gracias, doctor. Pablo, si nos puede ayudar con esta pregunta más que tienen que ver con lo logístico. ¿Qué pasa si hay funcionarios que están de vacaciones? ¿Cuál también es la diferencia de días entre la primera y la segunda dosis de Sinovac? Porque en algunos lados se decía que 14, en otros que 28, si nos puedes aclarar eso. Y también el tema del consentimiento, nuevamente, si es que se necesita el consentimiento. Sí, sobre funcionarios en periodo de vacaciones, a todas las personas que vayan quedando rezagados de las vacunaciones se van a ir retomando en nuevas fechas. Porque tiene que ser, lo que pasa es que ahí, si está en otro punto del país, acá los procesos de vacunación en el IAM van a ocurrir en el IAM, a diferencia de los adultos mayores que vienen en la comunidad, que va a ocurrir en lugares que va a disponer la atención primaria. En el caso de los del IAM, van a ir a vacunar allá, entonces las personas tienen que estar en ese lugar. Si hay algunas personas que queden rezagados, van a haber instancias posteriores donde se van a ir vacunando. Lo segundo, con respecto a volver a insistir que toda la información
respecto al consentimiento, le vamos a hacer llegar, terminando esta reunión, en un correo formal donde se les va a comunicar oficialmente por qué se produce el cambio entre la Pfizer y la Sinovac, que es lo que hemos estado comentando en esta reunión, y todo esto se va a llegar, se va a formalizar a través de un correo electrónico a todos los ELIAM. Para que ustedes tengan la claridad, y ese mismo correo lo pueden después reenviar a los tutores, porque acá unas cosas una reflexión que hay que hacer en esta época de pandemia, es que lo que nos ha enseñado esta pandemia es a ser flexible. Yo creo que ninguno de nosotros pensaba que en el mes de marzo del año pasado íbamos a estar casi un año con cuarentena y tener que estar utilizando mascarillas y todas las medidas de seguridad que hemos tenido que tomar para poder prevenir el coronavirus. Y en ese mismo sentido, también ha sido dinámico el tema, tal como decía el doctor Brown, el tema de los despachos de las vacunas. Han pasado distintas situaciones con los grandes laboratorios que están fabricando estas vacunas, que hace que se tengan que producir estos cambios. Insisto que todo esto se los vamos a comunicar mediante correo electrónico de manera oficial, y así ustedes también se les genera más simple el transmitir esta información a los tutores. Lo último, una pregunta más técnica que tiene que ver con el periodo de la vacunación. En el caso de Sinovac es 28 días luego de la primera dosis, y una semana luego de la segunda dosis es donde se comienza a generar la inmunidad. Juan Eduardo. Perfecto, muchas gracias. La próxima, porque también la he visto varias veces, tiene que ver con la vacunación influenza, entendiendo que en general esta sea en marzo. No sé si ahí realmente el doctor Hidalgo o el doctor Brown nos podrían contar si hay algún problema con que los dos procesos se traslapen. ¿Qué pasa si se pone ahora la primera dosis de Sinovac la primera semana de febrero? Significa que a inicios de marzo se pone la segunda. Si nos pueden aclarar ese punto, sería muy bueno. Pues, a ver, básicamente no hay, digamos, ninguna contraposición en cuanto a la aplicación de las vacunas, si hay, digamos, una sobreposición, digamos, de los tiempos en que a cada uno, digamos, le pueda tocar la segunda dosis. Lo que sí probablemente es que si hay, digamos, una aplicación cercana entre una y la otra, ya la sintomatología desde el punto de vista del malestar general y la parte de los dolores musculares, artralgias y otras molestias, digamos, que son frecuentes con, digamos, esta vacuna, digamos, puedan afectar, digamos, al residente o a la persona mayor. Por lo tanto, ahí en el fondo lo que hay que es tratar de estar también como atentos en el contexto de no solamente mantener una buena hidratación, de un poco de paracetamol en caso, digamos, de que tenga, digamos, algún tipo de molestia, pero no hay, digamos, una contraindicación de la aplicación de ambas vacunas dentro del proceso, digamos, o dentro del plan de vacunación que cada adulto mayor debe tener. Solamente para agregar a lo que acaba de decir el doctor Hidalgo, también yo creo que tendremos que esperar también a las indicaciones del PNI al momento de cómo en la parte logística se va a ver, y eso es probablemente algo que veremos en las próximas semanas. Perfecto. Y ahí, siguiendo con las preguntas más médicas, mucha pregunta en relación a las contraindicaciones que pueda tener Sinovac, así es segura la vacuna, y también que hay que tener en cuenta en base a residentes que tengan alguna patología, por ejemplo, residentes que se dializan, residentes que tengan el síndrome de Stevens-Johnson. Feliz si nos pueden ilustrar por ese lado. Muchas gracias, Juan. Sí, con respecto a eso, a ver, las contraindicaciones, una anafilaxia, una alergia grave que haya requerido atención en ¿cómo se llama?, el servicio de urgencia. Dentro de esa, el Stevens-Johnson es una de esas. Con respecto a, hay dos casos que están muy frecuentemente mencionados y tienen razón de por qué están mencionados, que es
las personas que están en TACO o tratamiento anticoagulante, que el doctor, como se llama Hidalgo, mencionó algo respecto a eso, y solamente para reforzar lo que dijo el doctor Hidalgo correctamente, en el fondo es que aquellas personas que tienen su tratamiento anticoagulante y que está en control, y que está yendo a control de pólipo, no tienen una... Y solo aquellos que están sin un control actualizado, en el fondo periódico, de los normales que tengan, es necesario hacer un control previo para saber si están en rango o el tratamiento está adecuadamente controlado. Y la otro grupo de personas que también sale mucho en el chat son las personas con epilepsia. Es el mismo concepto. Personas con epilepsia controlada no tienen una contraindicación para la vacuna. Y solamente para reforzar, existen una lista múltiple de patologías que a nosotros uno le podría dar un poco de miedo de poder vacunar y decir si esta persona tiene tal enfermedad, va a estar más frágil. Por ejemplo, personas que han estado infartadas, personas que tienen problemas hepáticos, personas que tienen diabetes avanzada. Todas estas personas, uno intuitivamente puede dar más susto vacunarlas. Sin embargo, también hay que recordar que estas son las personas que más tienen complicaciones por si tuvieran coronavirus. Estas son las personas que tienen más riesgo de hospitalizarse, más riesgo de fallecer por coronavirus. Y por lo tanto, dicho de otro modo, estas son las personas que más tienen beneficios de vacunarse, porque en la balanza de riesgo de beneficio, el prevenir un coronavirus en este grupo de personas puede ser tremendamente importante y beneficioso para ellos. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y quería hacer una pregunta que salió mucho también en los encuentros pasados, que tiene que ver con qué pasa si una persona está en el minuto de la vacunación con coronavirus activo, y qué pasa también si es que contrae la enfermedad entre el tiempo de la primera y la segunda dosis. Ahí depende mucho también un poco de cómo haya la evolución, pero en teoría, digamos, ahí habría que, en el fondo, monitorizar, obviamente manteniendo la cuarentena, digamos, correspondiente, ya monitorizar obviamente los síntomas que ese coronavirus puede estar en ese momento generándole al paciente, y obviamente si avanza, digamos, en la complejidad o en la condición, digamos, de severidad del paciente, hacer obviamente las terapias que incluyen, y habrá que posponer el tema desde el punto de vista de su inmunización en forma más posterior a cuando ya se estabilice. ¿Ya? Y que es un poco, si hay, por ejemplo, un cuadro de influenza complicado o de alguna otra condición infecciosa severa, que lo mencionaba el doctor Brown en su presentación, que en el fondo, en ese tipo de consideraciones, hay que posponer el calendario de inmunización para esa persona. Perfecto, muchas gracias. Respecto a la aprobación de la vacuna, doctor Brown, preguntas de en qué país está aprobada, dónde se pueden encontrar los estudios y nuevamente si es segura la vacuna. Gracias. A ver, las vacunas actualmente están aprobadas en China, Turquía, Indonesia, Brasil, y se me está yendo un país más, pero son esos principalmente. Los estudios se encuentran en el fase 1, fase 2, está publicado en el Lancet, disponible a finales de noviembre, es una revista muy prestigiosa desde el punto de vista médico, y está disponible para estudiarlo. Los fase 3 están disponibles en, ¿cómo se llama? Yo los invito a conocer en la página del ISP. Se describieron la totalidad de los estudios hasta hace un mes que habían disponible de Sinovac. Esa es una videoconferencia donde los expertos, el análisis de toda la evidencia de esta, ¿cómo se llama?, esta vacuna, y está disponible públicamente abierta. Los estudios todavía de la Católica no han sido públicamente, no son públicamente disponibles. Los análisis son análisis que se llaman interinos, que son antes de finalizar el estudio.
Entonces, básicamente, el estudio más grande de fase 1, fase 2 está publicado en el Lancet, y toda la otra evidencia más reciente, yo recomiendo que lo más fácil para escucharlo es el comité de expertos del ISP, que es una teleconferencia grabada disponible para todo el público. Perfecto, muchas gracias. Pregunta también varias respecto a quiénes se pueden vacunar. Hay preguntas sobre las personas que están embarazadas o que están en periodo de lactancia, y también a personas que son de muy avanzada edad, si es que hay algún tipo de recomendación al respecto o limitación. Niños, embarazadas y en lactancias, hoy día no se recomienda vacunar. Lo mismo que comentaban delante, por falta principalmente de evidencia en esta población. No es que nunca se vayan a poder vacunar, sino que por el momento no. Y, perdón, se me olvidó la segunda pregunta. Los centenarios. Sí, sí. Sí. Hoy día no hay un límite de edad ¿cómo se llama? Para la vacunación. Sí, ahora igual uno cuando evalúa la condición de la persona muy mayor, ya nonagenario, centenario, ya ahí hay también mucha de ver en el fondo cuál es la capacidad desde el punto de vista funcional, cognitivo, si es muy vulnerable o no es muy vulnerable. O sea, también depende un poco de las condiciones de salud de base de esa persona. Y por eso en el contexto, digamos, de estos casos que son ya más puntuales, en el fondo lo ideal es hacer una consulta con el médico o con la persona que trata a ese paciente ya en forma más cercana, y él puede, digamos, definir si es una persona mayor que puede ser candidata a la vacuna. Perfecto, muchas gracias. Hacían preguntas también respecto a pacientes que pudieran desarrollar síntomas después de la vacunación, si es que eso se da efectivamente, y si hay que tomar decisiones como el aislamiento en ese caso. Doctor Hidalgo, doctor Brown. En teoría no. O sea, los síntomas efectivamente pueden aparecer. Ya aproximadamente con la Sinovac, ahí los reportes a nivel local aparecen más o menos una tercera parte de quienes se han hecho, digamos, su aplicación de la vacuna, han sentido alguna molestia como dolor de cabeza, un poco menos porcentaje también han tenido molestias desde el punto de vista de malestar general, mialgias, artralgias, ¿ya? Pero no son personas que tengan que hacer aislamiento, porque en el fondo esa sintomatología dura un par de días, se maneja sintomáticamente y ahí se puede hacer, digamos, ya continuar, digamos, con sus rutinas habitualmente. Y así que no necesitan, digamos, hacer, digamos, una aislamiento preventivo. Perfecto, muchas gracias. Pablo, no sé si tú querías reforzar igual el tema del consentimiento y lo que te va a mandar explicado por mail antes de cerrar la instancia. Bueno, volver a reforzar el punto de que los listados que envía justo entre una pregunta así, que nosotros como Senama ya no vamos a solicitar más listados de residentes o de funcionarios. Toda la información que ya nos aportaron ustedes fue enviada al Ministerio de Salud para que ellos tengan la información relativa a la cantidad de personas por cada uno de los ELEAM. Como ustedes saben, también nosotros tenemos una plataforma con la cual hemos trabajado con ustedes desde el mes de junio, que venimos trabajando muy cerca con ustedes, entregando elementos de protección personal, con testeo preventivo, y toda esa información que hemos ido obteniendo y que está en la plataforma, en el momento donde están los delegados, por ejemplo, trabajando, haciendo las barreras sanitarias en los establecimientos de larga estadía. Con ellos capturamos la información, y esa información que señala la cantidad de residentes, de trabajadores que tiene cada uno de los establecimientos de larga estadía, se aportó al Ministerio de Salud para que pudiera actualizar su información, y además incluimos a los establecimientos de larga estadía informales.
y así pudimos completar una base de datos mucho más completa para poder tener el detalle de las personas que podrían ser potencialmente vacunadas. Este es un proceso que ocurriría de la misma manera de cómo ocurre el proceso de la vacunación de la influenza. Lo que logramos con la información que fue enriquecida durante esta pandemia es que puedan llegar a más puntos donde habían ELIAM, sobre todo ELIAM informales, que no se conocían ni por parte de nosotros como Senama, ni por parte de los CEFAM. Hicimos un cruce y encontramos que habían varios lugares donde no están registrados y también van a poder acceder a esta vacunación. Entonces, y terminando esta reunión, como les digo, vamos a enviar toda la información por correo para que esté mucho más claro de qué es lo que va a suceder por qué el cambio dentro del consentimiento anterior que decía Pfizer y ahora que con el nuevo consentimiento que les vamos a enviar para que ustedes tengan también un respaldo sobre todo con los tutores, que me imagino que es la parte que más les preocupa, de quién asume esa responsabilidad, entonces que puedan también informarnos. Tanto el consentimiento, el nuevo consentimiento, que es solamente para las personas que no pueden manifestar su voluntad el día de la vacunación, y la información oficial de por qué se produce este cambio de vacuna en los establecimientos de larga estadía de Pfizer a Sinovac. Lo que sí quiero destacar y resaltar es que todas las vacunas que se aprueban en Chile son seguras, eso quiere decir que no hacen daño a las personas y que son eficaces, que lo que significa es que hacen de que haya una menor probabilidad de enfermar grave y lo más importante, que elimina la probabilidad de fallecer producto de esta enfermedad del coronavirus. Juan Eduardo. Perfecto. Quizás aclarar también, había preguntas sobre las nóminas que se levantaron. También, como comentamos al principio de la reunión, las nóminas, tanto de residentes y funcionarios, se están enviando al Ministerio de Salud para los cálculos generales que tienen que enviar a todas las regiones, pero también, como comentó Pablo en un principio, el que hace la vacunación al final es la Atención Primaria de Salud, el CESPAM, entonces sí los pueden llamar para pedir información más específica todavía a los residentes. Al final se complementa la información que ya se ha mandado con la que puedan pedir localmente, porque al final el tema logístico en última instancia se define en cada comuna. No sé si el doctor Brown, el doctor Hidalgo querían aprovechar de pasar algún último mensaje. No, yo creo que a todos en el fondo en esta instancia nos genera siempre la incertidumbre, pero también evidencia hasta ahora nos ha mostrado que la seguridad de las vacunas, tanto de Pfizer como la de AstraZeneca, la de Sinovac, ya han sido hasta ahora bastante positivas. Hay que seguir mirando, obviamente nosotros estaremos atentos con respecto a lo que va apareciendo a nivel del mundo científico, todos los estudios que van apareciendo. Hay en 1000 revistas que han estado también pendientes de justamente publicar todos estos estudios y obviamente si hay situaciones que en el fondo lleven a hacer dudar que en el fondo la seguridad de estos productos no son, digamos, adecuados, lo vamos a hacer saber. Pero hasta ahora no hemos tenido, digamos, ninguna información y como ya habíamos mencionado, en el fondo hoy en día tenemos más probabilidad de tener complicaciones producto de una infección por coronavirus que de tener problemas de seguridad con las vacunas en forma severa. Así que yo creo que es muy relevante. Aquí hay que pensar en que obviamente todos estamos bajo la misma sombrilla y que necesitamos también avanzar en conjunto para poder llegar a un buen puerto dentro de todo este proceso de pandemia. Perfecto, muchas gracias, doctor Hidalgo. Doctor Brown. Solamente en la misma línea que el doctor Hidalgo, yo creo que, a ver, hoy día hemos tenido un año con muchos cambios, como decía Pablo Pizarro,
Y solamente quiero reforzar que esto, el cambio de vacuna es algo, el cambio de planes a último plazo no es ideal, y obviamente se reconoce la angustia, el enojo muchas veces también de cambio, pero creo que hoy día estamos en una situación bastante extrema y estamos trabajando, y ustedes trabajan con las personas que finalmente tienen el mayor riesgo de, ¿cómo se llama?, de fallecer por coronavirus. Hoy día, afortunadamente, diría yo, tenemos una alternativa para protegerlos. Y tener Sinovac hoy día disponible es una gran oportunidad para proteger a esta población de fallecer por coronavirus y transmitir que el mejor conocimiento médico que tenemos hasta la fecha y científico es que es una alternativa segura para hacerlo. Eso. Perfecto, muchas gracias, doctor. Darle las gracias a todos por la participación en esta instancia. Se va a enviar el mail con la información, como dijo Pablo, y también reforzar que están todos los canales de comunicación abiertos en caso de que haya preguntas a través de todo lo que es la atención privada en salud, probablemente tal, y por parte de Senama, a través de las coordinaciones regionales, a través de las supervisoras que han habido durante todo este tiempo de pandemia. Así que quedamos atentos a lo que puedan necesitar. Muchas gracias, y se va a subir el video en la página también para que puedan revisar las preguntas y las respuestas en caso de que hayan quedado dudas.